Bueno, yo soy una mujer profesional, soy una mujer casada, madre ya de Mateo, que tiene 3 años, esperando mi segundo hijo. Soy de formación administradora de empresas. Tuve la oportunidad de estudiar mi especialización y mi maestría principalmente en temas de gerencia de entidades de desarrollo social, pensando el desarrollo local. He trabajado en el sector privado, en temas principalmente administrativos o coordinación de proyectos, y en el sector público tuve la oportunidad de ser directora de planeación departamental en la gobernación, en el gabinete del periodo 2008-2011, y actualmente pues tengo el honor de ser diputada de Antioquia. Digamos que desde Ana Cristina como la persona, desde muy niña, digamos que por el entorno familiar, tenía una gran sensibilidad hacia lo social. Mi papá fue sacerdote de 17 años, mi mamá fue trabajadora social, entonces nací y crecí pues como en medio de esa sensibilidad, en medio de ese trabajo comunitario, y encontré en el ejercicio de lo público un gran escenario para precisamente impactar positivamente las comunidades. Directora de planeación, un cargo que se ejerce más desde el conocimiento, desde la experiencia con las comunidades, pero luego decide años más tarde dar el salto a la Asamblea Departamental, a la política electoral. ¿En qué momento ya decide ejercer no solo como mujer pública, sino como mujer política? ¿Y qué decisión recuerda que la motivó a eso? Nunca me imaginé, primero nunca me imaginé trabajar en el sector público como tal, y luego mucho menos me imaginé ser política. La oportunidad que tuve como directora de planeación en la gobernación de Antioquia sí me enamoró de ese escenario público. Me pareció absolutamente potente. Cualquier cosa, por pequeña que se haga, ayudando a un municipio, acompañando un proyecto, eso inmediatamente se refleja en las comunidades. Entonces me parecía también muy gratificante. Terminé el ejercicio en el Ejecutivo, en Gobernación, volví al sector privado, pero había conocido líderes políticos que empecé a admirar. En el caso puntual, Luis Alfredo Ramos era el gobernador en el periodo en el que estuve, fue la persona que creyó en una mujer joven de 24 años para que llegara a acompañarme en su gabinete como directora de planeación departamental. Me respaldó los 4 años, completamente respaldada, respetada, me sentí en ese ejercicio. Entonces ahí encontré una persona y un referente que me interesó por qué es hacer buena política, qué puede ser un referente político interesante. Entonces cuando yo termino en gobernación, vuelvo al sector privado, me quedo con unos referentes políticos que me llaman la atención, que me inquietan, me quedo con ese sabor de que el escenario público es muy importante, demasiado importante, potente, poderoso, y que entonces las personas correctas son las que deben llegar allí. Me quedo con la motivación también de lo político. Entonces me invitaron a participar en la creación del Partido Centro Democrático desde el principio, desde el año 2012, desde el año 2013. En ese momento era un movimiento ciudadano simplemente que nacía. Me metí a ayudar a coordinar que se necesitaba un proceso de recolección de firmas, etc. Entonces, a la par que tenía mi trabajo otra vez en el sector privado, desarrollé esa actividad pensando en un movimiento ciudadano. Luego entender y construir qué iba a ser la filosofía de un nuevo partido. Entonces también me pareció una gran oportunidad. Y luego viene entonces la invitación para ya meterme personalmente a la arena política en esa lista abierta a la Asamblea Departamental que hoy me permite pues entonces ser diputada. En ese momento, una conversación familiar con mi esposo, nos metíamos lo que eso significaba como familia, lo que eso significaba en el ejercicio de hacer una campaña que por supuesto tiene todos los retos, principalmente lo presupuestal, pero gracias, digamos que al apoyo de él, que vio mi interés por hacer en ese momento el ejercicio, pues nos le medimos y
y me permitió pues un gran resultado donde hoy yo me siento muy feliz, muy honrada de trabajar desde el escenario de la Asamblea Departamental. La política para las mujeres y para los hombres, yo creo que también significa en igual medida cómo no descuidar uno lo personal y lo familiar cuando uno se entrega a lo público, cuando uno se entrega a las comunidades. Ese equilibrio es muy difícil. Yo, con el sentimiento y el interés de quererme meter, tengo que reconocerlo públicamente. Yo lo pude hacer porque tenía el apoyo de mi esposo. Sin eso no hubiera sido posible. Lo reconozco y lo agradezco a él todos los días. Inclusive personal y familiarmente era un momento muy especial. Yo acababa de tener a mi primer hijo, acabamos de tener a nuestro primer hijo, cuando viene la invitación a estar en la lista de la Asamblea Departamental. Yo estaba terminando licencia de maternidad en ese momento. Entonces eso también implicaba un montón de cosas. Y, insisto, poder en familia, entender que es un proyecto personal, pero que tiene que ser compartido con la familia, fue lo que sí me permitió entonces dar el paso y poderlo hacer todo este tiempo. Pero cada día desde mi ejercicio, el reto es no romper el equilibrio. Usted menciona lista abierta, y eso era una pregunta que tenía para más adelante, pero me parece importante también en este momento. Uno ve ese auditorio y ve más de 200 mujeres que tienen una aspiración, algunas en la acción comunal, otras querían el salto a concejala, otras en alcaldesas. Sin embargo, la situación nos favorece mucho. En general, no en Antioquia, en Colombia, en Latinoamérica, solamente una de cada 5 mujeres llega a ocupar estas corporaciones. ¿Qué vieron y qué necesita una mujer? ¿Qué vieron los lectores en Ana Cristina Moreno? Que no vieron en otras personas de la lista, porque en la lista también había otros hombres con trayectoria política del Centro Democrático, pero que decidieron votar por usted. En el caso específico de la Asamblea Departamental, que está conformada por 26 diputados, lo que tú dices, se observa inmediatamente en los resultados. Llegamos solamente 2 mujeres por elección popular. ¿Qué vieron en Ana Cristina? Es lo que me atrevo a especular o responder de por qué logramos que creyeran en nosotros tantos antioqueños y que nos dan esta oportunidad. Primero vieron una mujer con una formación académica, con una experiencia profesional, una mujer con un sentimiento genuino de quererle servir a las comunidades. Y creo que eso se transmitió bien y generó confianza. Yo percibo hoy en nuestra sociedad que las mujeres generan confianza de pronto más que los hombres. Y puede ser también por la trayectoria, por la historia donde el escenario político ha estado tradicionalmente llevado con los hombres. Entonces también muchas personas pueden tener en su imaginario que lo malo de la política, lo malo de lo público, los hombres han estado allí y de pronto piensan que las mujeres van a cambiar eso. Eso puede ser parte de ese imaginario. Que hoy las mujeres estemos llegando a esos escenarios de trabajo en lo público, de ser políticas, yo siento que hoy le genera mucha esperanza a gran parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente buscan algo distinto en la forma de hacer las cosas. Entonces creo que eso fue lo que vieron en Ana Cristina, vieron una mujer enfocada en sus cosas, organizada en su vida personal, que creo que eso también es importante. Cuando una persona que se está presentando para una representación política muestra que es una persona desde lo personal organizado, eso creo que también anima, digamos, al ciudadano. Entonces, pues creo que eso fue lo que vieron y me dieron esta gran oportunidad. Ahorita una de sus colegas políticas me mencionaba algo que me parece interesante, y es que solemos creer que solo va a salir liderazgo para ser electo. Y por experiencia empíricamente se han dado las cosas, pero usted resalta lo importante que es formarse, prepararse, asumir profesionalmente una carrera política. Sí, yo creo que pensar que es que los espacios se dan por arte de magia, no.
Creo que uno interesarse por la formación que mencionas ayuda precisamente a tener una mejor capacidad, estar mejor preparados, por lo menos como le dije, tener un mejor equipaje para lo que se venga, para las tareas que hay que emprender. Eso es muy importante. Eso también genera la confianza del ciudadano. Esa es una persona que ha estudiado. Obviamente no es lo único, sin duda hay personas que han estudiado mucho, pero puede que a la hora de ejecutarlo no hagan bien, o hay personas que en su desempeño no logran pues como satisfacer las expectativas. Pero sí, yo sí estoy convencida que uno tiene que tener el esfuerzo, el interés y la disciplina por formarse y sobre todo por aprovechar oportunidades. Cuando uno es inquieto con las cosas, cuando uno es apasionado por algo, uno quiere aprovechar todo lo que hay en el entorno para ello. Eso es como ser proactivo por el proyecto de vida de uno. Entonces, si a alguien le gusta la fotografía, pues buscará los espacios de club de fotografía, los cursos que haya, etc. Si a alguien le gusta lo de la política, a alguien le gusta lo público, debería estar entonces tratando de participar mucho en esos escenarios donde hay conferencias, donde hay conversatorios de temas de políticas públicas, donde va a escuchar a políticos hablar de propuestas, de análisis de ciudad, de retos del país. Eso todo es bagaje para uno. Entonces aprovechar todas esas oportunidades, eso es una decisión personal de cada persona, pero creo que sin duda abre muchísimas puertas. ¿Cuáles serían esos determinantes o esas barreras más trascendentales que aún quedan por derribar para que la mujer política tenga más incidencia, más aceptación en la arena política? Pues yo creo que el limitante principal es propio. Si la mujer cree que no es capaz, no hay limitante externo que le quite ni le permita salir adelante en un nuevo campo como es la arena política. Entonces, las taras internas, creo que ese es el principal limitante de meterse en este tipo de cosas, cuando creemos que no somos capaces, cuando creemos que nos van a ver mal, cuando, sí, digamos que cuando uno mismo siente que no, eso no hay quien se lo quite a uno y eso le va a negar a uno todas las posibilidades. Yo creo que lo demás todo se va sorteando, hay un gran proceso evolutivo de la sociedad en general y de la sociedad colombiana y antioqueña, en mi opinión, sobre la participación de la mujer. Hoy cada vez vemos más mujeres preocupadas por lo público, haciendo política. Eso también se debe precisamente a esa evolución, se debe a que las mujeres se han interesado, las mujeres cada vez están más formadas en estos temas. Entonces creo que se va dando y hoy yo no observo esos grandes retos o limitaciones externas. Por supuesto que existen, claro que sí. Se necesita, por ejemplo, partidos políticos que propicien condiciones justas, condiciones óptimas para la participación de la mujer. Se necesitan familias donde acepten que la mujer, como fue mi caso, se meta en el tema político. Se necesitan esos apoyos para esos proyectos profesionales. Eso se necesita desde lo familiar sin duda, pero vuelvo al tema de las limitaciones propias. Y para concluir, precisamente la Escuela de Entrenamiento Política para Mujeres cree que debe fortalecerse este tipo de iniciativas, institucionalizarse, no solamente hacer proyectos. ¿Qué piensa de ello? Me encanta la propuesta que se esté desarrollando la escuela, creo que es pertinente, creo que es necesaria. En el tema específico de la política, cuando uno dice voy a hacer política, ya soy política, hoy lastimosamente también por toda una historia lo miran a uno como sospechoso. Entonces uno estar mejor acompañado, uno tener más elementos de cómo abordar la política, creo que tiene todo el sentido. Hay cosas que nadie se las dice a uno. Si uno va a abordar una campaña política, nadie le dice a uno cómo se hace. Casi nadie se toma el tiempo de aterrizarlo a uno en función de cuánto vale eso, cómo se financia eso,
qué no se debe hacer, qué está mal hecho, qué obligaciones hay que cumplir, que por ejemplo en Colombia es muy estricta la rendición de cuentas de la financiación de la campaña política e informar cómo se gastaron los recursos. Esas son cosas que a mí me parece que las debería saber todo el que se meta, pero principalmente las mujeres, porque recién estamos conquistando estos escenarios. Entonces, eso me parece fundamental, que la escuela política permita tener mayores claridades ideológicas, que eso se ha perdido mucho. Muchas personas son de un partido político, se dicen ser de un partido político y no saben qué defienden, o simplemente sin importar el partido político defienden cualquier cosa. Ese razonamiento, esa madurez política creo que es muy importante, sobre todo en el tema de las responsabilidades. Es que cuando uno hace política para representar una comunidad en una junta administradora local, en una junta de acción comunal, en un consejo, en la asamblea departamental, uno tiene responsabilidades en esa representación y uno las debe conocer antes de, porque hay muchas personas que se enamoran del mito o se enamoran del poder. Conocer y interiorizar muy bien esas responsabilidades. Si queremos ser alcaldesas, ¿cuáles son esas responsabilidades? Eso hay que dimensionarlo y la escuela política creo que es un gran escenario para eso. Antioquia piensa en grande.